tiene 4 partes. ¿Sí? ¿Han hecho la guía? ¿Carga, descarga? ¿No? ¿Qué van a hacer? Primero, ¿qué dice? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué van a ir a hacer en su casa? No van a decir carga, descarga en su casa. No. ¿Qué dice? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que presentar para su informe? Porque es lo que les interesa. ¿Qué hay que presentar en el informe? Primero, hay que presentar 4 cosas. Primero, ¿qué van a presentar? Aparte objetivo, fundamental teórico, todo el bochinche. ¿Qué van a presentar? Hay que hacer 4 gráficos. Aquí están, ¿eh? Primero hay que graficar en Excel o papel milimetrado una gráfica, carga versus tiempo. Así tiene que salir, ¿bien? Así. Milimetrado de Excel. Luego, segunda gráfica, para la primera parte. La caída de tensión en el capacitor versus tiempo. En carga versus tiempo. ¿Cómo tiene que salir eso? Así. Así va a salir. Tercero, tiene que presentar un gráfico de cociente versus tiempo. Como está en el mismo ramal, va a ser igual a la corriente del capacitor versus tiempo. Estos dos no van a ser 2 gráficos, es el mismo gráfico. ¿Cómo les va a salir? Así. Ahí, así les va a salir. Y por último, tienen que presentar la caída de tensión de resistencia por el tiempo. Les va a salir igualito como este, pero ampliado. Es el mismo. ¿No? Esas son las 4 gráficos que tienen que presentar para la primera parte. ¿Y cómo se hacen con gráficos? Con puntos, ¿no? Necesito poner, si quisiera graficar carga versus tiempo, o cualquier voltaje versus tiempo, por ejemplo, el 2. Entonces tendré, para un tiempo de 10 segundos, ¿cuántos volts? Para 20, tantos. Para 25, tantos. Hacen tantos puntos ustedes, ¿no? Que pueden graficar los puntos, unir los puntos y mantener carga de descarga. Entonces, ¿de dónde van a sacar esos valores? De un video. Fíjense, nosotros vamos a armar un circuito de esta manera. Este circuito RC. ¿Qué es un circuito RC? Es aquel que tiene resistencias y capacitores. Ahora, se puede trabajar en un circuito RC en 3 estados. ¿Cuáles son los 3 estados? Los estados de carga, estacionario y descarga. En este caso solamente nosotros vamos a trabajar el estado de carga y descarga, ¿no? Bien. Entonces, en el circuito, fíjense aquí, vamos a colocar, para ver cuánto es el valor de la fe, vamos a colocar un voltímetro. Ese voltímetro está aquí, señaladito, ¿bien? Aquí está. FEM dice ahí, ¿no? De video. Luego, quiero saber la corriente que pasa por el circuito. ¿Cuándo cierre la llave en la posición 1? Entonces, fíjense, va a circular por ahí, ¿no? Entonces, la corriente que pasa por el resistencia o la corriente que pasa por el capacitor, pues dice, ambos son iguales. La corriente es mido de este equipo, amperímetro, ahí está. ¿Qué más? Quiero saber la caída de tensión, el incremento de tensión o la caída de tensión en el capacitor. Coloco un capacitor en paralelo, un voltímetro en paralelo al capacitor. Y mido en este último, ahí dice BC. Y por último, quiero saber la caída de tensión a la resistencia, igual en paralelo a la resistencia y mido. Ahí están los valores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a colocar el circuito en la posición 1. Y si se fijan, la corriente vamos a circular por ahí. ¿Sí? Pero, como el capacitor no está en estado estacionario, la corriente va a ser máxima. ¿Sí? Y a medida que pasa el tiempo, voy a ir haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que al final va a tender a 0. Con el voltaje, ¿qué va a pasar? Con BC, primero va a ser 0. El capacitor está vacío. A medida que pasa el tiempo, va a ir aumentando, 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 hasta que al final casi va a igualar a la FEM. No puede superar la FEM, si queréis. ¿Está bien? ¿Qué pasa con BR? BR, recuerda que es por ley de Ohm, es I por R. Entonces se va a comportar igual que esta corriente, multiplicado R veces por estar el mismo gráfico, sino que a otra escala. Bien, ¿qué pasa ahora cuando coloco la llave en la posición 2? Si se fijan en esto, no hay fuente cuando coloco esta llave en la posición 2.
Por lo tanto, ¿de dónde va a salir la carga? Del capacitor. Antes la corriente entraba, ahora va a salir, va a cambiar de dirección. Entonces, si se fijan, esta zona de aquí es carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. La corriente aquí era positiva, disminuye a cero. Cuando hacemos descarga se vuelve negativo. ¿Por qué? Porque en vez de entrar sale y otra vez se va vaciando. Vuelve cero. Eso es lo que hay que hacer en la primera parte. La segunda parte, ¿en qué consiste? ¿Qué hay que hallar? Como Scanley en su video. Hay que hallar tau. ¿Sí? Se puede hallar de dos maneras, prácticamente y gráficamente. No vamos a hallar gráficamente. Vamos a trabajar sobre el gráfico de carga, el gráfico voltaje versus tiempo, corriente versus tiempo. Como ya tiene aquello en Excel o a mano, puede trabajar sobre este pedacito y sobre este pedacito. Esa es otra. ¿Qué hay que hallar? Tau. Tercero, ¿qué hay que hallar? ¿Qué dice tercero? Hallar una capacitancia desconocida a partir, fíjense, de las curvas voltaje versus tiempo y corriente versus tiempo, pero en descarga. O sea, hay que trabajar con esta curvita de este pedacito de aquí y con este de aquí. A partir de ahí se calcula T medios, que voy a explicar cómo se halla, y usando esta fórmula, capacitancia igual a T medios por la resistencia sobre el volumen imperial de 2, usted puede hallar el valor de la capacitancia desconocida. Por último, aquí es esto. Deberíamos filmar unos 4 videos y graficar cómo varía el valor de la capacitancia cuando cambiamos la resistencia o la capacitancia en un circuito RC. Fíjense las curvas. Esta es para una curva de 10 kilo ohms y capacidad de 1000 microfarads. Miren, curva, carga, descarga. Si mantenemos en todos los casos la capacitancia, solamente voy a modificar la resistencia, fíjense aquí reducido a una tercera parte, casi 3,3. Miren, el tiempo de carga y descarga es más chiquito. Si se reduce a una décima parte, 1000 ohms o 1 kilo ohms, se reduce rápidamente. Si se reduce a 100 ohms, va a ser un pico, subida, bajada, rápidamente. Eso es, esto ustedes no vamos a volver a fabricar esto, ¿no? En eso consiste básicamente su práctica. Resumen, hay que hacer 4 gráficos. Primero. Segundo, hay que hallar la constante de tiempo medio, el tau medio, con 6 datos. Luego hay que hallar la capacitancia media, o desconocida. Y por último, hay que hacer la interpretación, cómo afecta el valor de la resistencia o de la capacitancia, ¿no?, en la carga y descarga de un capacitor. Listo. Eso es en resumen lo que tienen que hacer. Bueno, para hacer eso, vamos a explicar rápidamente. Vamos a hacer un poquito de teoría. Es bueno que sepan teoría para que... Vamos a usar hoy día un circuito RC, que es el circuito RC, ¿no?, donde vamos a usar una llave móvil. La llave móvil se refiere a este punto. Miren, está aquí. Aquí está. Apretamos aquí y colocamos la posición 1. Vamos a medir un cierto tiempo y colocamos la posición 2. Y listo. De esa manera simulo esto que tengo gráficamente. Posición 1, posición 2. Cuando coloco la posición 1, jóvenes, tengo este circuito. Fíjense, cuando coloco la posición 1. Esto se llama carga del capacitor. Antes de hablar de carga del capacitor, les voy a hablar de tau. ¿Qué es tau? Constante de tiempo. ¿Ya? Fíjense, varios de ustedes llevan con el ingeniero Monzón, física 3. Y la pregunta que hace siempre, todos los años, y siempre responden mal, ¿no? Debe venir a preguntar, ingeniero, ¿qué es tau para usted? ¿No? ¿Por qué se me ha preguntado? Y el ingeniero Monzón dice, vaya a averiguar. O si no, vuelva a ser el próximo semestre, por ejemplo. Si les preguntan,
¿Qué es tau, la constante de tiempo? Usted tiene que decir, quiere que le defina en carga o descarga, porque tiene diferentes significados. Si bien es el mismo valor numérico, pero usted le pregunta en carga o descarga. Si le dice en carga, tau significa el tiempo que tarda en cargarse un capacitor, el 63% de su carga. Ese es un tau. Pero si le dice en descarga, sabe que usted sabe, ¿no? Tau. Lo dirá, es el tiempo que tarda, ¿no?, el capacitor en quedar con carga remanente del 37%. ¿Sí? Entonces, aquí se llena el 63% en carga. En cambio, aquí solo queda el 37%. O sea, el 63% se descarga. ¿Sí? No se olvide, anótese eso porque le va a preguntar, ya sea en la mesa o para que pueda entrar a las mesas. ¿Ya? Bueno. Entonces, ¿qué es tau? ¿Qué unidades tiene tau? Tau tiene unidades de tiempo. Tau es RC. Ahora, aquí van a tener cuidado. Cuidado que busquen constante de tiempo en internet. Les va a salir 3 taus. Hay constante de tiempo para el circuito RC. Hay constante de tiempo para el circuito RL. Y hay constante de tiempo para el circuito RLC. En este caso estamos haciendo solamente para un circuito RC. En un circuito RC, tau es CR o RC. En un circuito RL es R sobre R, se divide. Y en un circuito RLC hay que hacer una ecuación simple. Pero bueno, no importa de qué tipo de constante tiene que estar, siempre tiene que estar en segundos. Recuerden, la resistencia en que está en ohmios, la capacitancia en farados. ¿Qué es un ohmio? Es un voltio sobre amperio. ¿Qué es un farado? Culombio sobre voltios. Voltios con voltios simplifica y me queda culombio sobre amperio. ¿Qué es un amperio? Es culombio por segundo. Es la cantidad de carga que pasa por un negativo. Culombio con culombio se simplifica, medios, extremos, y me queda demostrado que tau se mide en unidades de tiempo, en segundos, en sistema internacional. Ahora, estos valores, que se pueden calcular fácilmente, se asumen que para un tau, ¿no?, el capacitor se va a cargar el 63% y en descarga le va a quedar 37%. En 2 tau el 86% y va a quedar remanente en descarga 14%. En 3 tau se carga el 95% y queda el 5% de carga remanente. En 4 tau se descarga el 98% o se carga el 98% y queda carga remanente en descarga 2%. Y en 5 tau que el capacitor se carga el 99,3% y queda una carga remanente de 0,5. Si ustedes se fijan, estos sumados, ¿cuánto dan? 100, ¿no? En 10 tau, si esperaría un tipo 10 tau, queda 99,9 y aquí queda 0,01%. Pero si se fijan, la parte de aquí no aumenta mucho, 98, 99. Además, recuerden que todas nuestras resistencias tienen una tolerancia de ¿cuánto? De 5 a 10%. ¿Sí? Eso significa que si yo le fallo por un 5%, no he demostrado, pero vale, ¿no? Se da cuenta, hasta 10%, porque mi resistencia tiene ese rango de tolerancia. Eso significa que si yo quiero cargar un capacitor, alguien puede decir, no se ha cargado, no se ha llenado el 100%, pero se puede considerar casi lleno cuando está encima del 90%. Por eso varios autores dicen que un capacitor se carga en 3 tau, porque diga 95%. 5% de error ya es aceptable. Algunos dicen, no señor, debería ser un poco más, al 98%. Otros dicen 99,3%. Entonces, de acuerdo a la bibliografía que vayan a usar, ¿no?, varios usan 3 tau, 5 tau o 10 tau. La mayoría usa entre 3 y 5. ¿Sí? Muy pocos usan 10. Eso depende de la precisión que quieran usar o qué están haciendo. Hoy día nosotros, para tener una exactitud buena, vamos a trabajar con 5 tau. Es una convención, ¿sí?
pero no siempre es 5. Entonces queda esto en los porcentajes también justificado, ¿no? Tienes razón. Bien, nosotros vamos a usar 5 tau, entonces 5 tau decimos no se ha llenado completamente o no se ha vaciado completamente, pero casi está vacío o casi está lleno, falta poquititos, ¿no? Muy bien. Bien, dicho eso, jóvenes, ahora vamos a ver lo que es la carga del capacitor. Cuando hablamos de carga del capacitor, vamos a colocar la llave en la posición 1. Entonces, fíjense, este es el circuito, que es resumido, dice esto. ¿Qué significa? La corriente que pasa por la FEM es la corriente que pasa por la resistencia y la corriente que pasa por el capacitor. Asumo una malla de este sentido, aplico la segunda ley de Kirchhoff, malla 1. Recuerden, la segunda ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de las FEM menos la sumatoria de caída de tensión es igual a 0. Por lo tanto, ¿cuántas FEM hay aquí? Unida. Caída de tensión, primera caída de tensión es resistencia, segunda caída de tensión es capacitor. Generalmente estamos acostumbrados a trabajar directamente así. ¿Por qué? Porque solo tenemos circuitos resistidos. Pero si tuviera una bobina más aquí, menos la caída de tensión de la bobina, ¿no? Por lo que venga acá. Listo. Esta ecuación, fíjense, es la base de lo que es la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la segunda ley de Kirchhoff debe conservarse la cantidad de energía potencial eléctrica. Esta es la energía potencial que entra al sistema y esto es lo que se disipa, ¿no? Bueno, aquí colocamos FEM. Recuerden que la resistencia, la caída de tensión resistencia es igual a I por R, y la caída de tensión en un capacitor es carga sobre el capacitor. Tengo dos variables que van a variar aquí, la corriente y la carga, no son constantes. Los demás, la FEM lo dejo ahí, coloco en 10 voltios y par de contar, no lo muevo, no va a cambiar. Salvo aquí en el laboratorio prácticamente por la subida y bajada de tensión, que están poquito de 10, poco más, poco menos, no debería suceder. Teóricamente 10 y 10 debería quedarse. La resistencia lo tengo ahí fijo, no lo voy a tocar, es fijo, es constante. Y el capacitor, la capacitancia del capacitor también es fija, es un valor fijo. Entonces, ¿qué es lo que varía? La corriente y la carga. Entonces, ¿qué relación hay entre corriente y carga? Es que la corriente, jóvenes, no es nada más la variación de la carga respecto del tiempo. Colocamos aquí la corriente de carga sobre el tiempo. Toda esta parte de álgebra, ustedes ya lo conocen, no por motivo de tiempo. Fíjense, ahí está el cálculo. Integramos, queda una ecuación diferencial, hay que integrar de 0 a t, de 0 a... Esta partecita aquí es importante. Aquí estoy suponiendo, jóvenes, en esta integral. Primero, estoy colocando mi cronómetro en 0. Aquí estoy colocando mi capacitor, es decir, no, estoy comenzando vacío. ¿Qué pasa si no estuviera vacío? Comienza de una carga inicial hasta una carga subida. Entonces, esta ecuación se modifica. Aquí estoy diciendo, comienzo con el tanque vacío, capacitor vacío. Entonces, bajo esa condición, resuelvo y me sale que la carga del capacitor en cualquier instante de tiempo es igual a la carga máxima por 1 menos E a la menos T sobre tau. Ahora, fíjense, esta es mi ecuación 1. Si ustedes meten valores de diferente tiempo, van a sacar la primera parte del gráfico 1 que tiene allá. Pueden sacarlo. Ahora, si yo divido esta ecuación entre capacitancia, ¿qué es la tensión? Carga sobre capacidad. Divido esta capacitancia, aquí me sale que el voltaje del capacitor en cualquier instante de tiempo será igual a carga máxima sobre capacitancia, es la FEM, o voltaje máximo. A la FEM por 1 menos E a la menos T sobre tau. Esta es la ecuación que permite graficar la segunda gráfica, ya, la segunda parte, pero la primera parte. ¿Está bien? Tercero, voy a derivar esta ecuación respecto al tiempo, porque la derivada de la carga respecto al tiempo es la corriente. Derivo eso, la derivada de la carga máxima es 0, la derivada de esto, recuerden, la constante se repite, de un exponente se repite lo mismo por la derivada del exponente. Por ser aquí menos 1 sobre tau. Tau es RC o CR, simplificar las capacitancias, y me queda que la corriente que pasa por este capacitor es igual a la corriente máxima por E a la menos T sobre tau.
Y con esta ecuación se puede graficar la primera parte de la tercera gráfica que viene allá, ¿no? De más cae a 0. Bueno, estas entonces son ecuaciones 1, 2 y 3 de carga de un capacitor. Ahora vamos a colocar la llave en la posición 2. Nuestro capacitor está cargado, ¿sí? Tiene una carga inicial. ¿Cuánto? Puede ser máxima o no. Entonces tenemos la descarga del capacitor. En este caso tendríamos solamente el capacitor de resistencia. Hay que considerar que esto está partiendo con una carga 0, o no 0, una carga inicial, ¿no? Porque si tuviera 0 no pasa nada. Cerramos la llave, ¿qué va a pasar? Matemáticamente aplicamos, decimos aquí que la corriente que pasa por la resistencia es la corriente que pasa por el capacitor. Aplicamos una malla 1, según la ley de Kirchhoff, decimos la sumatoria de Fm más la sumatoria de caída de tensión es igual a 0. En este caso no hay Fm, 0, menos la caída de tensión de resistencia, menos la caída de tensión del capacitor. Hacemos igual que allá un poco de álgebra, integramos y me sale que la carga del capacitor en el proceso de carga del capacitor, descarga del capacitor, es igual a la carga inicial que tenía el capacitor por E a la menos T sobre T. Si divido esto entre capacitancia, me sale que la tensión del capacitor en el proceso de descarga es igual a la tensión inicial que tenía el capacitor por E a la menos T sobre T. Si derivamos esta ecuación respecto al tiempo, me sale que la corriente del capacitor en cualquier instante, que pasa por el capacitor en cualquier instante, es igual a menos la corriente inicial por E a la menos T sobre T. ¿Por qué menos? Porque ahora, en vez de entrar, va a salir carga de aquí. Por eso sale sin menos. Y fíjense, de la primera parte, de la primera gráfica, la primera ecuación sirve para graficar la segunda parte. La segunda ecuación sirve para graficar la segunda gráfica, la segunda parte. Si se fijan en el tercer gráfico, la corriente está hacia abajo. ¿Por qué? Porque la ecuación dice que es negativa. Claro, tiene sentido. Bien. Estas son las ecuaciones. Yo podría hacer la práctica, darme en la casa, asumir estos valores, fíjense, y en casa tranquilamente dar valores de tiempo y podría generar en Excel aquellas ecuaciones. Hermoso. Lo que ustedes van a hacer es algo más interesante. Van a trabajar con valores dados con los diferentes equipos, ¿no? Y directamente van a tener diferentes valores de B sub I, B sub T. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, van a armar ese circuito tal como está ahí. Pero antes de armar el circuito, recuerden, ¿y con qué voltaje vamos a energizar? ¿Por qué 10 voltios? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 20? Si de examen dice taxi les pregunta, el circuito se ha trabajado con resistencia de 1K, 1000 ohms, capacitancia de 2000 microfarads, una FEM de 20 voltios. Te explico qué sucede con el circuito. Hay dos posibilidades, que con 20 voltios se puede quemar. Podría haber quemado la resistencia, podría haber quemado el capacitor, ¿no? O al final no da la fuente a ese valor, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un diseño. Para eso, hacemos un diseño de la práctica. Si se fijan, el que está cerca, ahí, la resistencia, dice ahí, es de 10 kiloohms, ¿sí? Ahí dice en la primera, 10 kiloohms. Y abajito dice su potencia nominal, 1 watt, ¿estamos de acuerdo? Luego, el otro del capacitor dice que es de 1000 microfaradios y ahí mismo dice que el capacitor puede aguantar máximo 35 voltios. Listo. Esos son los únicos datos que tenemos para armar o energizar nuestro circuito. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Calculamos el valor máximo que puede aguantar nuestra resistencia. Recuerden que potencia es igual a voltaje al cuadrado por resistencia, o sobre la resistencia, perdón. De ahí despejo voltaje máximo, que es raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. La potencia vale 1 watt, la resistencia vale 10.000 ohms, saco raíz cuadrada y me sale 100 voltios. O sea que la resistencia puede aguantar hasta 100 voltios. Sin embargo, el capacitor solamente 35. No voy a energizar el circuito con 80 voltios, que sería el 80, ¿no? En este caso voy a elegir 10 voltios. ¿Por qué 10 voltios? Podría haber elegido 20,
podía haber elegido 30, que es menor que 35. La limitante está dado por mi fuente. Mi fuente máximo creo que puede dar hasta 20 voltios en corriente continua, esta fuente pequeña. Entonces, para no hacerlo sufrir mucho, trabajo al 50% de mi fuente. Podría haber hecho 15, 16. Pero, fíjense, asumo el valor de 10 voltios, que es menor que la tensión que puede aguantar mi capacitor y que es menor que la tensión que puede aguantar la resistencia. ¿Sí? Si alguien iba a elegir, por ejemplo, 40 voltios, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a quemar? El capacitor iba a explotar, porque máximo aguanta 35 voltios. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Entonces, jóvenes, no se olviden, siempre la FEM elegida debe ser menor que estos valores. Y al mismo tiempo, debe estar ese valor elegido dentro de la capacidad de mi fuente. Porque si usted elige un valor menor que esos 2 voltajes, pero mayor que la fuente, no voy a poder hacer la práctica tampoco, ¿no? Bueno, entonces ahí está el valor. Ahora, ¿por qué se revienta el capacitor? Sí, el potencial ha aumentado, pero ¿qué rompe? ¿Por qué se produce la descarga eléctrica? Cuando la unidad de la línea aumenta, ¿qué ha pasado? ¿Se acuerda La que constante eléctrica ha bajado? Entonces, el capacitor está diseñado por cierto material. El material es el que define, porque hay otros que aguantan 1000 voltios o 2000, pero el material es diferente. Entonces, la constante K de aislación, ustedes le suben el voltaje, están rompiendo eso y va a pasar, van a agujerear. ¿Y la fuente qué pasa? La fuente está regulada para mandar cierta cantidad de electrones. Si usted le pone una resistencia más chica, lo obligan y lo van a reventar al equipo. ¿Por qué? Porque él estaba diseñado para mandar 20 y ustedes están pidiendo 40. ¿Van a aprender o no? Así, ¿no? Métale a mi estilo. Está bien, gracias. Chava. ¿Se recuerdan? Eso han visto, ustedes cuando han visto el general Van de Graaff, ¿se recuerdan? Cuando acercaban mucho el cuerpo, había un chispas, un rayo, ¿no? ¿Se recuerdan? ¿Por qué? ¿Qué es el medio? Encendíamos primero, no pasaba nada. Pues iban acercando, y hacía el chispazo. Entonces, ¿de qué depende? Del medio, ¿no? Bueno, creo que el ingeniero Monzón les ha hecho hacer un capacitor, ¿no? Para la clase. ¿Se recuerdan? Han diseñado un capacitor. Y al medio que han colocado un dieléctrico. Y para que no haya chispazo, ¿quién hace el trabajo? El dieléctrico. Pero es cuestión de voltaje. Mientras vamos jugando con voltaje, nosotros, por ejemplo, tenemos un buen dieléctrico si colocamos a 5 voltios, no nos pasa corriente. A 2 voltios no pasa, a 5 voltios tampoco, a 12 voltios ya un poquito. Métale 220 voltios, son buenos, hay ruptura dieléctrica, ¿no? Hacemos un chispazo. Bueno, vamos a ver ahora entonces, fíjense, ya sé cuánto es el voltaje que voy a trabajar, 10 voltios es el máximo. Vamos con la corriente. ¿Cuál será la corriente que pasa? Como sé que la FEM vale 10 voltios y por la resistencia es de 10.000, 10 sobre 10 multiplica por 1000 para tener miliamperios. Entonces, ¿cuánto tengo? 1 miliamperio máximo que va a pasar por esa red. O sea, casi nada. Voltaje que va a pasar por la resistencia, 10 voltios. Voltaje que va a pasar por el capacitor, 10 voltios máximo, ¿no? En algún momento esto vale 0 y el otro vale 10. En otro momento esto vale 0 y el otro 10. ¿Sí? ¿Esto por qué? Aquí, por esta curva. Aquí recuerden el capacitor, aquí ¿cuánto vale? El voltaje caída está 0, pero la resistencia vale 10. Y al revés, cuando el voltaje del capacitor vale a 10, la resistencia ¿cuánto vale? 0, porque es consciente que pase 0. Entonces, esos son valores máximos. Tau, vamos a ver, tau es resistencia 10.000, capacitancia 1000, por 10 a la menos 6 me sale un tau de 10 segundos. Entonces yo voy a trabajar, he dicho, convenido de que vamos a trabajar con 5 tau, 5 por 10, 50 segundos. Entonces 50 segundos es lo que va a tardar este capacitor en cargarse. ¿Al cuánto? Al 99,3%.
que para mí puedo decir que está 100% cargado. No es 100%, pero está cargado. Muy bien. Les había dicho también que en el circuito voy a colocar los instrumentos: voltaje de la fuente, el amperímetro, voltaje de resistencia y el voltímetro del capacitor. Ahora la pregunta es, ¿dónde o a qué escala voy a colocar mi amperímetro y mi voltímetro? Entonces recuerden, voy a instalar ¿cuántos voltímetros? 1, 2, 3. El voltímetro se coloca el negativo en COM y en positivo en voltaje. La escala del voltímetro, si ustedes se fijan, no están cerca, se coloca en 200 milivoltios, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios, 1000 voltios. ¿A qué escala coloco? Podría colocar a 1000, pero voy a perder sensibilidad. Podría colocar en 200, voy a perder sensibilidad. Si coloco en 2, lo voy a quemar. Si coloco en 200. La escala siempre tiene que ser mayor que lo que voy a medir. Recuerden, es 10 voltios. Por eso, el voltímetro de la resistencia, el voltímetro del capacitor y el voltímetro AFE, coloco en 20 voltios. Todos son mayores que 10 voltios, pero es el valor más aproximado. ¿Está bien? La instrumentación, ahí está el diseño de la instrumentación. El amperímetro se coloca el COM siempre negativo, y aquí tengo 4 fichas de entrada. Puedo colocar en voltímetro, en amperímetro o en miliamperios. ¿Mi escala está en qué? Miliamperios. Por eso coloco en miliamperios. Además, tengo para elegir, ¿no?, el dial en 20 amperios, 200 miliamperios, 20 miliamperios, 2 miliamperios. Podría trabajar en 20 amperios, pero no voy a ver nada. En 200 miliamperios, muy poquito. En 20 miliamperios voy a perder sensibilidad. Lo correcto es usar en 2 miliamperios en este caso. ¿Por qué? El valor máximo es 1 miliamperio. Entonces, por eso colocamos el amperímetro en 2 miliamperios. Si ven ahí, están cerca. Este amperímetro de aquí está en 2, ¿no? Fíjate el dial, dice 2. Bien, de esa manera hoy se diseña o hemos diseñado la instrumentación como el equipo. No es de agarrar como locos, colocar el valor que quiera, va a comenzar a reventar como pipocas los elementos, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes hagan algo, ustedes van a dedicarse a las fábricas, ¿no? Cuando metan corriente, siempre hay que revisar. Hay que hacer números, hay que hacer cálculos que no van a dañar nada, ¿sí? Recuerden, cuando cambian una pieza, a veces las características cambian. Hay que verificar, hay que hacer diseño, ¿no? Diseño teórico. Hacen la instrumentación y teóricamente no debería fallar nada, ¿no? Puede fallar por otras causas, pero ya no es culpa de ustedes. Bien, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? En este caso, hoy día nosotros debería hacerlos, antes tengamos el osciloscopio, hacíamos directamente aquí, encendíamos, colocamos un cronómetro y medía el tiempo de carga, 50 segundos en carga, 50 segundos en descarga, y listo, tomamos los datos del video y para de contar. Pero nosotros hoy día vamos a hacer trampa, vamos a poder ver en el osciloscopio todo esto. ¿Qué es un osciloscopio? ¿Se acuerdan? Un osciloscopio es igualito que un voltímetro, la única diferencia es que puede ver el gráfico, ¿no?, del voltaje. En un voltímetro ve un valor. Si quiere ver otro valor, cambia. Solo puede ver un valor a la vez. Aquí, en cambio, puedo ver el gráfico. Por lo tanto, el osciloscopio tiene que mostrarme el voltaje y el tiempo. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Encendemos todos los equipos. Voy a borrar esto para que nos guiemos. Vamos a fabricar nuestra propia curva. ¿Por qué? Porque varía el voltaje. El problema es que en el campo comienza